Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. José Antonio Campo, integrante de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, exministro de Hacienda de Colombia y profesor de la Universidad de Columbia. Gracias por estar en Actualices, doctor Ocampo. Encantado de estar con ustedes. Bueno, comencemos entonces con este tema pues de como la actualidad tributaria del país. Desde su punto de vista, reformar las estructuras tributarias de los países es una propuesta que han hecho diversas entidades. En Colombia, haber demandado el estatuto tributario parece ser un primer paso. ¿Qué opina sobre esta demanda, esta decisión? Bueno, esta es realmente una posición que está, pongámoslo, en el extremo del debate. Yo creo que lo más útil es discutir qué reformas se deben hacer al estatuto tributario y cómo incorporar temas que son objeto del debate internacional, que son los temas que analizamos nosotros en ICRIT. Pensar en mayores impuestos para el patrimonio de los ricos es una idea que también se viene escuchando y no solamente de ahora, sino de tiempo atrás. ¿Es la pandemia el argumento perfecto, la excusa perfecta para que este tipo de contribuyentes aporten más? Bueno, en mis propuestas sobre Colombia, yo he planteado, digamos, dos líneas de acción. En realidad una tercera, porque que mencionó en primer término, que es aplazar o incluso eliminar los beneficios tributarios que fueron aprobados a fines del año pasado y que en las condiciones actuales resultan inconvenientes e incluso inútiles desde el punto de vista de generación de inversión, porque la inversión no va a depender de beneficios tributarios, dada los excesos de capacidad productiva que existen y las incertidumbres que rodean la recuperación económica. Eh, los dos elementos básicos que yo he propuesto es eliminar una buena parte de los beneficios tributarios que existen tanto en impuesto de renta a las empresas como en impuesto de renta a las personas naturales. Eso permitiría, digamos, hacer una reforma tributaria que eleve los recaudos sin elevar las tasas de tributación. ¿No es cierto? Que es para mí tal vez un elemento importante porque las tasas de tributación de Colombia no son bajas. Lo que pasa es que con tanto beneficio tributario el recaudo efectivo es relativamente moderado. Y lo tercero es elevar ya, hacer permanente un impuesto al patrimonio o a la riqueza, como se dice ahora, eh, que es también, debo decir, una de las propuestas que hemos hecho en ICRIC a nivel mundial y que tiene que ver básicamente con quién va a pagar los costos de la pandemia. Entonces nosotros lo que hemos planteado es que obviamente los sectores vulnerables y pobres han sido los más afectados por la crisis y no deben ser quienes paguen, digamos, los costos fiscales, digamos, de la crisis. Por eso sería inconveniente, por ejemplo, que los mayores recaudos recayeran sobre IVAs y no sobre otras formas digamos, de tributación que son las del impuesto de renta. ¿Por qué cree que hasta esta hora los diferentes gobiernos no han presentado como un estudio de relación costo-beneficio con lo que tiene que ver con exenciones tributarias y beneficios tributarios? Bueno, de hecho, en el caso colombiano, en la reforma tributaria del año pasado, quedó aprobada una norma que señala que el gobierno tiene que crear una comisión para estudiar cuál es el efecto de los beneficios tributarios, eh, tema sobre el cual no se ha hecho avance. A mí me parece que uno de los temas fundamentales es analizar
cuál es el objetivo de los beneficios tributarios y hacer un análisis claro de carácter público y regular de si se está logrando ese objetivo. Pero si no se está logrando el objetivo, pues creo yo que los beneficios tributarios deben ser eliminados, que es lo que he propuesto con respecto a la mayor parte de los beneficios tributarios colombianos que creo que tienen más bien poca efectividad. La evasión fiscal es un flagelo que ataca pues las finanzas de los países. ¿Debería cambiar para el caso Colombia la tarea de fiscalización de la DIAN para que la evasión se reduzca o qué estrategia se podría implementar al respecto? Bueno, yo creo que la DIAN ha ido gradualmente mejorando en el control de la evasión, incluso de la elusión tributaria, porque que son dos fenómenos diferentes. El primero es obviamente ilegal, el segundo es formalmente legal, pero es una forma de, digamos, de, como se dice el nombre, eludir el pago de impuestos. Entonces yo creo que es un área en el cual hay avance. De todas maneras, para América Latina, por ejemplo, la CEPAL ha estimado que la evasión tributaria es casi el 7% del PIB. Ahora, las razones de esto, entre otras cosas, tienen que ver con temas internacionales. Tienen que ver con el hecho de que muchas personas naturales y muchas empresas tienen subsedes, digamos, en paraísos fiscales o países de baja tributación y ahí registran los ingresos, o sea, las utilidades de las empresas u otros ingresos de las personas naturales. Y a través de ese mecanismo, pues se está reduciendo la tributación en Colombia como en muchos otros países. Ese es un tema importantísimo a nivel internacional y es de hecho uno de los temas que es objeto de atención en todas las negociaciones que curso en la OCDE para ver cómo se reducen, digamos, eh, estos mecanismos de evasión y elusión tributaria. ¿Son las empresas los mayores evasores en Colombia? No, bueno, es decir, es un tema complicado, digamos, de decir, porque obviamente, digamos, hay unas empresas institucionales, digamos, sociedades anónimas, etcétera, que yo diría que tienen sus propios mecanismos de control y donde posiblemente la evasión no es el elemento más importante, pero hay muchas sociedades limitadas que incluso son mecanismos de evasión. Incluso ocurre en Colombia como en muchos otros países el hecho de que los hogares más ricos hacen los gastos de consumo en cabeza de sociedades y por lo tanto lo registran como un gasto. Cuando, digamos, toda persona natural eh, no puede hacer no puede registrar gastos de consumo como parte, digamos, para, digamos, reducir los ingresos. Por lo tanto, ese es un mecanismo, por ejemplo, que en la práctica es una ilusión, pero hoy en día es casi una evasión. Y obviamente muchas personas ricas y muchas, digamos, sociedades limitadas tienen digamos, su sede, digamos, legal en paraísos fiscales del Caribe o en Panamá, donde no pagan impuestos y por lo tanto son mecanismos para eludir. Yo diría, en general, son empresas más bien como pues, limitadas, digamos, más que las sociedades anónimas las que van. Ahora, por otra parte, sin embargo, el tema nuevamente internacional tiene que ver con la forma como las multinacionales eluden la tributación. Y lo que acontece en ese caso concreto es que registran ciertas bueno, algunas empresas en sitios de baja tributación o nula tributación y pagan algunos de los gastos los llamados intangibles, ¿no es cierto? Como básicamente la propiedad intelectual
digamos que tienen a esas sucursales en esos países y a través de eso pues logran eludir el pago de la tributación. Entonces no puedes, por ejemplo, el uso de marcas. Entonces la dueña, comilla, de la marca puede estar registrada en, en la práctica en un paraíso fiscal. Entonces cuando todas las sucursales de esa empresa multinacional pagan por la marca, terminan siendo unos ingresos que son libres de impuestos o pagan unos niveles de tributación muy bajos. Y lo mismo, digamos, las patentes, digamos, los ingresos por patentes u otras intangibles, como se le dicen en este debate. Doctor Ocampo, pues aunque el presidente Iván Duque diga que este no es el momento de hablar de una reforma tributaria, pues ya sea por un hecho que el próximo año se va a necesitar una. Desde su punto de vista, ¿qué puntos debe tocar esta reforma tributaria frente a la que tenemos hoy por hoy los colombianos? Bueno, curiosamente yo creo que tiene la razón, excepto que algunas medidas sí se podrían tomar. Es decir, por ejemplo, hay unos beneficios tributarios, nuevamente la ley tributaria del año pasado, que se podrían posponer o eliminar. Nosotros también en ICRIC hemos venido proponiendo un impuesto a las empresas digitales, que son las grandes ganadoras de esta crisis. O sea, los servicios digitales, que es un mecanismo que ya están utilizando varios países europeos, así como Brasil y la India. De tal manera que uno podría, digamos, hacer un impuesto a un sector que está beneficiando enormemente de la coyuntura. Pero la reforma tributaria de fondo sí hay que hacerla, a mi juicio, el año entrante. Creo que no se puede posponer para el 2022, como venía también implícitamente proponiendo el ministro de Hacienda, o sea, para el próximo gobierno, sino que tiene que hacerlo este gobierno. Yo creo que tiene que ser objeto de un gran acuerdo nacional, porque tiene que ser una reforma realmente estructural, que eleve los recaudos, como dijo el propio ministro de Hacienda, yo diría un 2%, 2 puntos del PIB, porque de otra manera la situación fiscal, o sea, la herencia en términos de deuda pública de esta crisis va a ser muy, muy elevada. Y los dos elementos esenciales, pues ya se los mencioné, son la eliminación de una gran parte de los beneficios tributarios para no tener que elevar las tasas de tributación, por una parte, y segundo, establecer un impuesto al patrimonio mucho más amplio, que paguen todos los hogares, sobre todo hogares, en ese caso las personas naturales, las que deben pagar impuesto al patrimonio, no las empresas, como ocurrió en años anteriores en Colombia. Y ya para finalizar, doctor Ocampo, pues debido al COVID, el gobierno nacional tomó medidas como por ejemplo la devolución del IVA para las familias más vulnerables. ¿Qué enseñanzas tributarias nos ha dejado esta pandemia o le deben quedar al gobierno nacional? No, yo creo que la devolución del IVA a los hogares pobres que estableció la ley de reforma tributaria del año pasado es una medida positiva, porque es una forma de apoyar a hogares pobres, no sé, al 30% más pobre de la población. Me parece que es una medida correcta, se utiliza en muchos países del mundo. Tengo más dudas acerca del día sin IVA, que es que fue una norma un poco compleja, en primer lugar por la violación de las normas de sanidad que exigen el gobierno por parte de algunos establecimientos, yo diría que no de todos, que va a ser uno de los efectos que vamos a comenzar a ver en términos de, de personas que que van a ser afectadas por la pandemia. Pero además porque, digamos, esto benefició básicamente hogares medios y altos que tenían capacidad de pago para comprar bienes durables. O sea, no era una medida para sectores pobres y además, como queda bastante claro, muchos de los productos son importados, que no tiene ningún sentido en una coyuntura en la cual la prioridad tiene que ser el empleo en Colombia, que estemos dando beneficio
beneficios a productos importados. Entonces, creo que esa es una medida que ha sido incorrecta. Hay otra medida, dicho sea de paso, que yo también apoyo, que fue el impuesto, digamos, la contribución que se le puso a salarios públicos y a pensiones altas, que creo que también es una medida que habría que, incluso en ese caso, volverla regular a través de una reforma tributaria. Es parte de la progresividad que a mi juicio tiene que ser introducida en nuestra legislación. De hecho, digamos, en el caso colombiano existe la peculiaridad para los patrones internacionales de que las pensiones tienen doble beneficio tributario, o sea, tienen beneficio tributario cuando uno hace la contribución pensional y después tiene cuando recibe la pensión. En casi todos los países del mundo la contribución es en efecto recibe un beneficio tributario, pero la pensión misma no. Entonces yo creo que en el caso de las pensiones sí tiene lógica que, digamos, el beneficio tributario se modere, quizá no se elimine del todo y se tengan una preferencia sobre los salarios, por ejemplo, pero, eh, pero no total. Y por otra parte, yo creo que eso mismo debería haberse hecho con respecto a ingresos de capital, ¿no? O sea, ¿por qué solamente ingresos salariales y pensionales? Reitero, hay empresas que están ganando con la crisis. Entonces, las empresas deberían ser objeto de un impuesto adicional, digamos, para financiar los costos de la crisis. Toro Campo, muchas gracias por estos minutos con Actualícese. No, encantado realmente de estar con ustedes y además de participar en este importantísimo debate sobre temas tributarios. Vale, muchas gracias, que esté muy bien. Bueno, encantado. Hasta luego.